Buenas, buenas, estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente y hoy vamos a estar tratando un tema que a mí me sorprende tratarlo porque les diría que hace 10 años atrás no era un tema que yo estaba mirando, un tema que me interesaba, y es eh, el entrenamiento físico y su efecto sobre el equilibrio psíquico, sobre el equilibrio mental. Para esto vamos a estar Mm. conversando con un experto que es Gustavo Torras. Él es un amigo acá de Córdoba. Él es el creador de la experiencia BrickBox, que para los que no saben, se trata de una serie de gimnasios que trabajan el equilibrio físico y el equilibrio mental también. Y además es un comprometido con el autoconocimiento y un gran emprendedor. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Solju, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos que nos estén escuchando, nos estén viendo. Bien, bien, por estos lados todo lindo. Bien, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, te cuento por qué te convoqué, Gus. Estaba Dale, escuchando hace poco un autor, que la verdad no recuerdo el nombre. bien. Lo que decía de maravilloso era que los seres humanos podemos entrar a la vida espiritual por dos caminos. Por el Mm. camino de las grandes pruebas o las grandes crisis y que nos lleva a un despertar espiritual en donde nos metemos directamente en la vida espiritual, ya sea por la meditación, por la oración, por la contemplación y el encuentro con uno mismo para elevar la conciencia, eh, reconociendo la existencia del ego, del ser y demás. Y este mismo autor decía, existe otra parte de la sociedad Mm. que entra a la vida espiritual por lo corporal o por lo material, decía él. Es como que no se da Sí, cuenta lo que está haciendo de bien por su mente, por su espíritu, por su conciencia, pero lo hace por la actividad física. Y entonces me quedé como, qué groso, qué bueno, porque yo ignorando estas realidades, ignorando la importancia de la actividad física, yo durante años no hice nada, pero nada, 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 nada. Me la pasaba estudiando, trabajando y nunca ni salía a caminar, nada. Y no me habían enseñado a mi familia. Mi familia era un ratito sí, libre, tenés que leer un libro. Pero si alguien se dedicaba a la actividad física era como superficial, como que lo hacía por el cuerpo. exacto. Entonces yo estaba como alejada de eso. Contame un poco tu experiencia, cómo te acercaste Bueno, a mira, esto, cómo lo ves. concuerdo, concuerdo bastante con esto que decís. Yo también en una formación que hice, eh, mi maestro Fernando Malcún, que bueno, ya nos acompaña desde arriba, él decía que ese evento de destino que vos llamas, lo que te pasa en la primera opción, le llamaba como rayo despendejador. Era un rayo que te caía encima y te movía todas las circunstancias de tu vida, que te hacía levantarte y te hacía ver tus correspondencias y en base a eso vos realizabas tu despertar. Y después está el otro camino, que es el camino físico, que si nos vamos bien al fondo de la cuestión, si estamos hablando de que una integridad del todo, o sea, de que somos todo, no podemos en ningún momento dividirnos ni disolvernos y decir, no, yo no soy el cuerpo físico, yo solamente soy mi cuerpo espiritual, o a mí solamente me interesa el despertar espiritual y no solo en mi físico. Entonces creo que cuando hablamos de este todo, es muy importante entender de que el físico puede ser un pie, un puntapié o un puente muy importante para que la gente empiece a tener percepción y conciencia de cuál es este vehículo que está llevando el espíritu en esta vida y qué hago con ese vehículo, cómo lo cuido, cómo lo atesoro, cuánto tiempo le dedico, si le miento o no le miento, si soy coherente o no soy coherente, y bueno, y a partir de ahí la práctica física te lleva un poco a eso. Está claro que al principio, como decís vos, se veía que quien realizaba actividad física era solamente por un hedonismo, llamémosle, que hacía actividad física y iba a un gimnasio para verse bien delante de un espejo. Pero lo lindo de todo esto es que esto fue mutando y fue cambiando y que se empezó a incluir dentro de las prácticas físicas distintas herramientas, como son respiraciones, la metodología del yoga y muchas cosas que fueron haciendo de que de repente voy a un lugar no solamente a verte bien físicamente delante de un espejo, sino a encontrar una integridad dentro de lo que vos hacías, ¿no? Entonces, un poco lo que Brillo buscamos y, y pasa o viene pasando es eso, encontrar un equilibrio en todo. Entonces, nosotros damos a nuestros alumnos herramientas físicas para que ellos se vean bien, se vean mejor físicamente,
pero también damos herramientas para que ellos puedan tener una conexión o entender un poco más qué es todo esto otro de que mucha gente habla y que hay mucha gente que no entiende nada. Los que estamos de este lado del río, cuando escuchamos hablar a alguien, entendemos un montón de cosas, pero los que están del otro lado del río tienen un montón de creencias, tienen un montón de patrones, tienen un montón de mandatos que no permiten poder observar eso. Entonces, verlo, observarlo y a ese conocimiento poder internalizarlo, ¿no? Bien, incluso desde la neurociencia está sumamente estudiado que cuando estamos anímicamente mal, emocionalmente mal por cualquier cosa, porque viste que los seres humanos a veces tenemos una insatisfacción constante, que es Sí, biológica, de la supervivencia, y que esta insatisfacción te puede llevar a la angustia y no por una causa específica, por una situación, sino por el simple hecho de que tu química está alterada. Y la mayoría de los neurólogos, de los que trabajan en el cerebro, de cómo funciona la mente, te mandan a hacer actividad física. O sea, lo que te permite, contame un poco de eso. O sea, ¿qué es lo que te equilibra la actividad física dentro de lo psíquico o dentro de lo hormonal que te hace ese cambio? A mí me ha pasado de ir en medio de un duelo al gimnasio y de llegar llorando y mientras hacía la actividad física lloraba y de repente se me desaparecían las lágrimas y me sentía más feliz. Yo como que yo lo he experimentado. ¿Y qué es lo que mira, sucede? del vamos, si todo está en movimiento, ya ahí, ya al nosotros mover nuestro cuerpo físico se genera un movimiento interno. Ese movimiento interno, si lo queremos ver muy finamente, pasa a ser un movimiento energético, porque tanto nuestras células están moviéndose, son chispazos eléctricos que generan una información y esa información genera un movimiento. Entonces, si yo cuando empiezo a entrenar o a mover mi cuerpo físico, empiezo a irrigar más sangre, a mover más mis células, a mover, si me voy para el lado de la medicina china, a mover todo lo que son mis meridianos, empiezo a equilibrar mi energía, a dónde necesito yo moverme más, qué es lo que yo necesito hacer más, ahí empieza una liberación de hormonas, donde el cuerpo lo único que empieza a tener ahí en ese proceso es satisfacción. Satisfacción porque deja de haber estancamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la medicina china? ¿Por qué hay un punto específico que vos lo tocas y libera y hace correr energía por todos lados? Porque esto es como un río que va, la energía baja por un canal yin y sube por un canal yang, y cuando está clavada la energía, yo toco ese punto, abro, y de repente entra a correr energía y empieza a fluir ese movimiento. Con el movimiento específico pasa exactamente lo mismo. Si yo estoy en una traba, ya sea mental o de lo que fuera, cuando entro en movimiento, mi cuerpo empieza a moverse, empieza a liberar hormonas, empieza a correr la energía y lo único que empiezo a tener es satisfacción. Satisfacción plena porque en mi sentir profundo me estoy conectando con la vida, quiere decir que me estoy conectando con mi propio cuerpo. O sea, empiezo a estar yo en contacto con mi cuerpo y tener conciencia de que el movimiento me está generando algo. Entonces, para mí ahí está la parte más importante, es entrenar con la conciencia plena de que lo que estoy haciendo me está dando vida. Entonces, salir de ese paradigma de que no, yo voy al gimnasio para verme bien, sino yo voy al gimnasio para moverme y tener más vida, porque muevo mi cuerpo y genero energía. Sí, el otro día también, no sé en dónde leí, eh, cuando estás en crisis, seguí en movimiento. O sea, no te estanques, porque si te estancas, perdiste. Es como que tenemos que Lo que pasa es que movernos. si te estancas, entra en una depresión. O sea, y cuando entra en una depresión es netamente un estancamiento y una energía en el cuerpo que está estancada, la cual a mí no me deja avanzar, no me deja seguir. Entonces, para mí, o sea, y es muy loco, ¿no? Porque el 60% de la población es sedentaria. Este caso que vos me decías, che, yo en mi casa, a mí nadie me dijo de moverme y hace 10 años que yo no hacía nada. Mucha gente tiene eso como un hábito de vida, ¿me entendés? Donde vos decís, che, no, pero yo juego al fútbol 1 o 2 veces por semana. Y yo ahí te digo, pero pará, el día tiene 24 horas, vos jugás al fútbol 1 vez a la semana o dos, que jugarás 2 horas en 7 días a la semana que tienen 24 horas. Entonces, ¿me estoy moviendo? Sí. ¿Estoy haciendo algo que me hace bien? Sí. Pero busquemos formas y alternativas de seguir moviéndonos y de movernos más, porque eso nos va a mejorar nuestra calidad de vida. Claro, y lo que dijiste vos, algo muy importante, ayuda a muchas personas a salir de la depresión.
el tema de la Oh, actividad física, porque sí, aumenta la serotonina, la dopamina, la melatonina, que son las hormonas alteradas durante una depresión. sí, sí, 100%, 100%. Vos sabés que yo a mi hija de 5 años le digo, ella no quiere hacer hockey ni cole, le digo, tenés que hacer actividad física porque el ejercicio es bueno para la vida, el ejercicio es bueno para la vida. Yo le repito, le repito. La otra vez Sí, escuchaba que le decía a una nena, yo tengo que ir a hockey, dice, porque mi mamá dice que el ejercicio es bueno para la vida. Es ya es una belleza. como que Sí, digo, se lo voy a sí. empezar a repetir porque cuando se sienta mal, está bien, que se vaya a orar, que se vaya a encontrar con su espíritu y demás, pero también que salga a correr. O sea, son las dos cosas. Es que es el todo, o sea, yo no puedo, no soy una sola cosa, no soy solamente el que ora, no puedo, no sé, no me paso toda mi vida orando. Los monjes pasan todo el día orando porque ellos eligen un camino, o sea, acá son distintos caminos, o sea, y no es que hay un solo camino para llegar a un lugar, hay un montón de caminos. Entonces, hay un camino que es un camino que a mi modo de ver es un camino completo, que es donde yo estoy conforme de mi cuerpo físico, le doy movimiento a mi cuerpo físico, le doy tiempo a mi espíritu, le doy tiempo al autoconocimiento, entonces empiezo a integrar todas las herramientas y empiezo a tener un equilibrio. Porque si no, en mi sentir es como que estás, si no estás muy de un lado o estás muy del otro lado. Entonces, si estás completo, mientras más completo estés, más conforme vas a estar con vos, ¿no? Bien. Sí, sí, y como decís vos, y más satisfecho y te vas a sentir mejor, porque se despiertan Es muchas que, hormonas. es que te sentís mejor. A mí no me gusta hablar de la parte hormonal porque ¿sabes por qué? Porque mucha de la gente no la entiende. Entonces acá hay que hablar, hay que ser más pragmático y hay que ir directamente a las sensaciones que uno tiene al momento de realizar actividad física. Si realizas actividad física en conjunto o en equipo, si podés tener un grupo de running, si podés ir a una clase que sea grupal de alguna actividad, si eso va a hacer que la energía sea cada vez mayor. Entonces te empieza a empujar también la energía del grupo y te dice, che, dale, vení, que está faltando, hace mucho no vení. Entonces eso es lo que uno tiene que empezar a buscar y generar, porque de vuelta el 60% de la población es sedentaria y para que entre el movimiento hay que acompañarla a que entre el movimiento. Entonces, el camino del moverse no es un camino fácil. Para una persona que nunca hizo nada, ir a un lugar y de repente, no sé, estar 2 o 3 horas entrenando es imposible. Tiene que empezar paulatinamente, con distintos movimientos, guiada, que se vaya sintiendo la confianza y ve cómo su cuerpo empieza a cambiar y evolucionar, empieza a agarrar fuerza. Hay 10 capacidades físicas que se empiezan a elevar, entonces cuando me empiezo a sentir mejor, ya sea mi fuerza, mi velocidad, mi resistencia cardiovascular, eso a mí me empieza a dar confianza y me empiezo a enganchar mucho más en el proceso del entrenamiento. Y yo también lo digo siempre con esta palabra proceso. ¿Cuántos años de tu vida le dedicaste a no entrenar? Que me decía hace 10 años atrás, poner 20 años sin hacer nada, y de repente hay gente que quiere en 3 meses tener el resultado que no tuvo en 20 años. ¿Me entiendes? Entonces, che, esperemos, vayamos a un proceso y seamos conscientes de que en ese proceso van a estar los resultados. Bien. Gus, ¿y cómo te metiste vos en el mundo de la actividad física, en el mundo de los gimnasios, en todo esto? No, mira, te hago una historia como así completa. Yo vengo muy ligado al deporte, donde yo jugaba al rugby y vivía el deporte, entrenaba mucho, iba al gimnasio y para mí la actividad física era algo como muy importante, o era un pilar fundamental en mi vida. Por trabajo me voy a Estados Unidos y ahí en Estados Unidos conozco lo que es CrossFit y que me lo presenta una persona, me capacito allá y cuando vengo acá a Argentina no había nada y después de un tiempo monté otro negocio que era una cadena de yogures de helado y bueno, después de un tiempo dije, bueno, no, ya quiero empezar con esto porque eh, era una voz interna que me decía, dale, dale, dale. Y así que me animé, empecé con la primera sucursal y a partir de ahí el crecimiento fue como bastante expansivo y empezamos a abrir una sucursal casi que por año y hoy en día estamos cumpliendo 10 años este año y ya estamos por la sucursal número 10 y en breve vamos a abrir la sucursal 11. Eso un poco fue mi llegada al entrenamiento, a lo que hoy en día es Bridgebox. Mágicamente y sincrónicamente, Bridgebox significa caja de energía. A mí siempre me gustó
siempre estuve como medio ligado al tema de la energía. Y una vez entrenando en uno de los gimnasios, estaba entrenando con dos de mis mejores amigos y a uno de mis mejores amigos le agarraron una ACV al lado mío. Y para mí fue como fuertísimo. Y fue un poco esto, volviendo al principio de la charla, es como una unión de las dos cosas, el rayo este desvendejador o ese evento de destino que nos pasa para despertarnos dentro de un ámbito de la actividad física. Es como que esa sería la tercera forma de que te puede pasar, las dos cosas juntas. Claro, Y, y bueno, y ahí fue, la historia fue durísima, la ambulancia no llegaba, que llegaba la ambulancia, que fuimos al hospital, no nos recibieron, que llegamos a otro, él estaba, yo cuando iba a la ambulancia le pongo las manos a la cabeza como haciéndole el Reiki, que hoy en día tengo el conocimiento y lo entiendo, pero en ese momento no tenía mucho conocimiento. Le escribo a un viejo que yo iba, que era medio como un brujo, o sea, además le doy que tengo un poco más de conciencia y entendimiento, entiendo lo que él hacía, era un canal, y me acuerdo que lo llamo al viejo, le digo, viejo, tengo un amigo que se está muriendo, le digo, por favor, tráelo. O sea, me acuerdo, pero se lo dije así, que no se vaya. Y bueno, íbamos en la ambulancia, llegamos a un hospital, bajamos a la sala de emergencia, tanto el enfermero de la ambulancia como quien manejaba la ambulancia hace cuenta que el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel, o sea, dos ángeles que cayeron del cielo. Y nos bajamos ahí, no nos quieren recibir, pues entramos a la sala de emergencia, viene el médico y dice, ¿qué hacen ustedes acá? Digo, por favor, atendelo. Le digo, mi amigo está con una CB, se está muriendo. Me dice, no, me dice, yo tengo lleno de sala de emergencia, no lo puedo atender. Y para mí ahí fue como una cachetada del sistema, fue como, nada, ver y entender de que para otras personas somos uno más y, y la importancia que uno le da a las cosas, por ahí no es la misma que otro le da a las cosas. En este caso era la vida, ¿no? Eh, y que de un hospital te digan eso fue como muy duro. Así que agarramos, le dije a los enfermos, le dije, che, nos vamos, y fuimos a una clínica privada que hay aquí en Córdoba. Yo llamé a un alumno que entrenaba con nosotros, le dije que sabía que su madre era dueña de la clínica, y le dije, che, por favor, le digo, que nos reciban porque vamos a ir ahí. Y bueno, fueron, nos recibieron, y sincrónicamente justo ahí estaba el mejor médico que opera cabeza con el mejor anestesista, entonces lo operaron, duró la operación una hora, 2 horas, es muy loco ver la imagen del cerebro no irrigado de una parte y irrigada de la otra, era muy, muy loco. Y lo operaron y quedó bien, absolutamente bien, no le pasó nada, o sea, nada, nada, nada. Él tuvo una rehabilitación muy, muy pequeña y como si nada. Y eso a mí me sacudió, me movió mucho el tablero. Y hablando con una persona que le cuento todo esto que yo había llamado a este amigo, que le ha hecho esto, me dice, mira, Toti, si a vos te gusta el tema todo energético, hablale a esta persona que te puede servir y te va a ayudar. Y bueno, ahí fue que me pasó el teléfono de Rosana, una amiga, que hoy en día es una amiga, que terminó siendo mi maestra, mi amiga. Y, y que fui por primera vez a la casa de ella, cuando voy, me suspenden el turno. La segunda vez que voy, me estuve esperando como 3 4 horas. Imagínate una pelea con mi ego, vos que lo nombraba Leo hace un rato. 3 4 horas esperando y yo que me paraba y me paraba y me paraba y digo, ¿quién me hace esperar a mí? ¿Quién se cree que...? Y entré a la puerta de ese consultorio después de esperar y hacía cuenta que hice un salto cuántico. Que abrí, entré a otra dimensión porque a partir de ahí, cuando entré ahí, ella me empezó a formar y acompañar en mi camino desde un lugar tan amoroso y tan hermoso. Entonces yo iba a la casa todos los jueves, estaba desde las 2 de la tarde hasta las 10 12 de la noche, y ella tenía mucha información de registros, de terapias pasadas, de constelaciones, del horóscopo, bueno, un montón de info donde cuando me empezó a compartir, a dar, y para mí fue impresionante porque de repente yo me topé con otro montón de información que en algún lado la tenía, pero nunca me la habían bajado así. Y bueno, a partir de ahí yo empecé también a formarme, hice el primer curso que hice fue un curso de Zen y larga vida. Ahí empecé a entender los chakras, que para mí un chakra era el chakra donde tenían pollo en el medio del campo, ¿no? Eh, y empecé a entender que había algo más que el cuerpo físico. Yo ya venía con el gimnasio y ahí como se me empezaron a despertar como distintas sensaciones y distintas cosas adentro mío.
Y bueno, eso me llevó a que me fui metiendo cada vez más. Yo me formé en terapia de regresión pasada, me formé en balancing, que también fue otra formación que me movió mucho. La formación de balancing trabaja el campo electromagnético que nos cubre acá 60 centímetros del cuerpo y esa, esa formación fue entender, viste la frase, cómo es arriba, abajo, cómo es adentro, afuera. Es entender que un músculo es de similitud con el campo, exactamente lo mismo, las fibras que los tiene, que lo componen, cómo está hecho, la forma, todo. Fue algo muy loco. Y bueno, entonces a poquito también empezamos a implementar todo eso en Brillo y cuando vino la pandemia, fue viste el momento de decir, che, bueno, cerramos y nosotros tuvimos que cerrar todas las sucursales, no teníamos posibilidad de abrir. Y bueno, ahí a partir de ahí dije, me largo. A mí no se me ligaba con todo ese tipo de información. Yo antes competía, entrenaba, es como que era otro Gustavo, ¿no? Y, y bueno, dije, bueno, voy a largar. Y yo hago un vivo y empecé, hice el primer vivo, donde empezamos a hablar en ese momento no me acuerdo si hablamos de meditación con Dante, un amigo de Rosario, que le hace biohacking. Y fue como muy loco, porque mucha gente se copó con eso. Y a partir de ahí fue el segundo, el tercero, y de repente también hicimos un vivo con vos y la gente, viste, se empezó a copar y a volver loca. Y bueno, fue muy lindo porque yo sentí que en un momento donde la gente necesitaba un acompañamiento que era más allá del acompañamiento físico, porque hacíamos clases online y la verdad que la gente nos seguía bastante, eh, esto abrió las puertas para algo distinto, algo nuevo. Y es donde ahí yo encuentro la magia de las oportunidades y lo perfecto que es todo, porque para mí la pandemia fue un tiempo enriquecedor, pero por completo, donde mucha gente empezó a encontrarse con cosas que no estaban. Y entonces fue loco que de un gimnasio empiecen a hablar de energía, empiecen a hablar de meditación, empiecen a hablar de registro akáshico, empiecen a hablar de, no sé, del oro. O sea, era como, era mucho, era, y bueno, entonces la gente me empezó a pedir más y empezamos a hacer talleres también. Y bueno, de repente, eh, hoy en día en Brillo no solamente brindamos herramientas para entrenar y tu cuerpo físico, sino también son herramientas para entrenar tu cuerpo energético, ¿no? Hermoso. Qué hermosa historia, Gus. Qué hermoso esto de saber que cuando viene esto que nos parte en medio en la vida es para conectarnos con ese propósito y unirnos a un mayor nivel de conciencia. Saber que incluso en ese hospital que no te dieron lugar, era necesario que no te den lugar porque tenías que ir al otro sí o sí. O sea, todo es perfecto. No, todo es perfecto. Para mí esa es mi frase de cabecera, eh, porque no hay otra cosa que sea todo perfecto. Es como que eh, todo es perfecto. Un sí, un no, tal situación, tal otra. Si hablo de mí, mi relación con mi padre, todo lo que me llevó a mí, ahora es como que fue lo que me terminó llevando a mí a armar el gimnasio. Si vos te pones y cerras los ojos y haces una revisión de todo lo que fue para atrás, decís, che, esto es perfecto por esto, por esto, por esto, y con esto, y con esto, y con esto. Entonces, la verdad que es todo perfecto. Un poco también en ese camino es donde me empecé a formar también, hice viaje a la selva amazónica, con algunas medicinas allá, entonces poder entender y complementar toda la parte física con la espiritual, con la chamánica, todo ese, todo ese conjunción de cosas, la verdad que fue hermoso porque es hermoso, porque uno se siente más completo, ¿no? Y en esto que estamos todos al servicio, porque verdaderamente estamos todos al servicio de algo que es algo más grande, eh, estar al servicio y tener herramientas es muy lindo, con la responsabilidad que eso trae, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, aparte, cuanto más sabes, más responsable sos. Bueno, Gus, para ir cerrando, te súper agradezco y me gustaría que les dejes algún mensaje a las personas que tengan que ver con esto, con la importancia de, además de tratar todo lo que es el cuerpo astral, todo lo que es la meditación, la conciencia, porque nos escuchan muchas personas que ya se dedican a esto, que también la importancia de conectarse con su cuerpo, con el movimiento y con la vida. Mira, el fin de hicimos un taller nosotros que empezamos una serie de talleres de entrenar tu cuerpo energético, donde empezamos a ver un poco entre la medicina china,
eh, distintas otras terapias. Y para mí lo que yo me llevo y lo más importante para transmitir es, lo número uno es la autodisciplina. Y la autodisciplina tiene que estar presente ya sea en si yo realizo prácticas meditativas todos los días, bueno, tener la autodisciplina de que todos los días realizo y me dedico ese tiempo para realizar mi práctica meditativa. Si yo todos los días cierro los ojos y hago una revisión de lo que fue mi día y hago un autoanálisis para ver en dónde estuve, a dónde reaccioné, cómo actué en determinados hechos, a dónde salieron partes mías que no son buenas para poder modificarlas, eso si yo lo quiero hacer y para evolucionar lo tengo que hacer todos los días. Y acá con el físico pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero mejorar mi parte física y estar más conectado con mi cuerpo, lo tengo que hacer todos los días. Y hay una parte que es para mí sumamente importante, que es si yo entro en movimiento, también tengo que saber qué es lo que yo le doy de comer a mi cuerpo. Porque sin darnos cuenta, venimos muy programados a un determinado modelo de alimentación donde no nos damos cuenta y por ahí comemos comidas que carecen de nutrientes. Eh, entonces, saber y tener esa plena conciencia mientras yo más me conecte con lo natural, mientras yo más me conecte con mi cuerpo, más me voy a conectar con el todo. Absolutamente así. Entonces, tener esa autodisciplina de saber qué como, cuánto como y cómo como, qué entreno o qué me muevo, cómo me muevo y cuánto me muevo. Y también saber cómo duermo, qué duermo y cuánto duermo. Si yo puedo a esas tres patas de la mesa tener conciencia y manejarlas desde un sentido, sea la palabra como rectitud, como que ser prolijo en eso, mi vida, mi estilo de vida y mi propia vida va a cambiar. Porque estoy haciendo hincapié en tres momentos que son fundamentales. Si yo quiero tener longevidad, le tengo que dar a mi cuerpo el proceso de descansar para poder descansar y poder regenerarse solo, que lo hace solo. Si yo quiero moverme, estar en salud, tengo que comer y darme de comer lo que tengo que comer. Y si yo quiero estar en salud, me tengo que dar también eh, espacios para moverme. Y si todo eso yo lo complemento y a la otra pata de la mesa pasa a ser meditación, autoconocimiento o herramientas, la que cada uno quiera, empiezo a estar íntegro. Entonces, después, como todos, pasamos por el proceso y puede ser que esto esté más, esto esté menos, acá esté más o acá le dedique más tiempo, acá menos. Pero si yo hago un círculo y eso lo divido en cuatro y a cada una de estas áreas la voy punteando en mi vida y digo, che, acá estoy tres, porque duermo poco, porque no me acuesto tarde. Acá en la comida estoy cuatro porque podría mejorar esto, como muchos paquetes de tal o cual cosa. En entrenamiento o en movimiento vengo ocho. Bueno, entonces yo tener un plano de mi vida y de mi cuerpo para entender, decir, che, bueno, le tengo que poner foco y atención a tal cosa porque es lo que quiero mejorar. ¿Tá? Gustavo, la verdad es que me ha encantado, me has nutrido muchísimo y siento cómo tu energía vibra y estoy segura que los que nos están escuchando o viendo por YouTube están sintiendo esto. Te súper agradezco porque se ve lo súper genuino, lo súper sincero y el proceso que has vivido para llegar a esto. Muchísimas Mm. gracias. Muchas gracias a vos y a, bueno, a todos los que están del otro lado y espero que les guste. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en el próximo episodio de Iluminadamente. Besos.